Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Mágica Expansión. Yo soy Greta Georgina y soy la host de este podcast. Y te quiero dar las gracias porque estás aquí, porque te estás dando el tiempo de conectar con tu mundo interior, porque quieres expandir tu camino de conciencia, la espiritualidad, la divinidad. Y te quiero agradecer y aplaudir por el simple hecho de querer conectar con esto. Y bueno, el episodio del día de hoy tiene muchísimo que ver con el tema de la espiritualidad y de cómo conectar con tu mundo interno. La realidad es que esta semana para mí fue un poco muy pesada, muy cansada anímicamente, energéticamente, espiritualmente hablando. No he estado durmiendo muy bien, por ende pues me siento cansada físicamente y mentalmente. Y también pues hubo muchos temas astrológicos como que tuvimos luna llena y justo la luna llena cayó en mi signo. Entonces fue como el cierre de la luna nueva que fue hace 6 meses. Entonces como todo este entendimiento, proceso astrológico que está completamente relacionado con nosotros. La verdad, el tema de la astrología no es de que creas o no creas, es algo que existe. Y yo lo tomo como algo que está muy alineado con mi esencia y mi persona acá. Y creo que es un reflejo muy grande de mi mundo acá, lo que hay arriba, estos planetas llenos de energía girando alrededor de nosotros. Entonces sí, estuve muy, muy cansada de distintas maneras y como sin energía, sin ganas. Pero al final de cuentas, que es lo que te quiero compartir, es que a pesar de que me sentía desganada, desmotivada o sin energía, utilicé distintas herramientas o disciplinas, como me puse a leer en vez de ver la tele, etcétera, para realmente poder conectar con mi mundo exterior y empezar a sentirme mejor, que claramente ya me siento mejor, por eso estoy aquí y te lo quiero compartir. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que te digo que me ha liberado mucho y es el siguiente. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido, pendientes y estímulos. Y a veces, entre todo esto, se nos olvida lo más importante: escucharnos, sentirnos, habitar el momento. En este episodio quiero hablarte de herramientas espirituales que pueden ayudarte a volver a ti. Técnicas simples pero poderosas que despiertan conciencia, calman el alma y nos conectan con lo esencial, que es nuestro mundo interior. Y bueno, existen distintas herramientas, pero voy a empezar con la que creo que es la más importante y la que todos los libros de autoayuda, de espiritualidad y de conciencia tienen en común, que es la meditación. La meditación es un estado de atención plena y conexión interior. Es la práctica de detener el ruido exterior para escuchar lo que hay dentro. No se trata de vaciar la mente, sino de observarla con compasión. Es crear un espacio sagrado donde puedes respirar, sentir y simplemente ser. Espiritualmente, meditar es volver al presente, y en el presente habita el alma, habita la paz, habita Dios. Cada respiración consciente es un puente entre lo humano y lo divino. No es una meta, es un camino. Un acto de amor contigo repetido en silencio. Y bueno, hace algunos años, cuando yo empecé este despertar, este camino de espiritualidad y conciencia, yo no tenía idea de lo que era meditar. Había escuchado la palabra meditación, yo lo ligaba muchísimo como con el budismo, con las religiones asiáticas, pero jamás me había puesto realmente a investigar qué era. Y pues ahorita te acabo de dar como un preámbulo de lo que viene siendo la meditación. Al final, creo yo, en resumidas cuentas, que es el conectar con el presente. Y hay distintas maneras en las que podemos conectar con el presente. Se puede escuchar, como te digo, o sea, hace
algunos años que yo empezaba esto, no tenía idea de cómo comenzar, pero conforme empecé a leer libros ligados con estos temas, les digo, el común denominador, la meditación. Y la manera en que yo empecé a conectar con el presente, pues fue a través de trabajos de respiración, que es una de las maneras que les voy a mencionar de la meditación o alguna de las herramientas. Como te digo, te voy a compartir distintas herramientas que en mi camino me han ayudado, pero voy a abarcar distintas y como te digo, creo que la más importante y la que más resuena en este nivel de conciencia y espiritualidad desde cualquier punto que lo quieras ver es la meditación. Y bueno, la meditación es escuchar el silencio interior. La meditación no es dejar la mente en blanco, es observar, respirar, volver al presente. Es ese espacio donde tu alma puede hablar sin interferencias. Y como te digo, hay muchos tipos de meditaciones, los cuales te quiero mencionar aquí, los distintos que hay, porque en el tema de la meditación no hay uno correcto. Yo creo que tiene que ver mucho con el estado anímico en el que estás, la práctica que quieras hacer. Como te decía, para mí esta semana fue pesada en nivel emocional, energético. Entonces, justo lo que hice, a diferencia de igual y otras semanas en donde me había sentido igual y no había hecho nada para reconectar conmigo, es que esta semana retomé una de mis rutinas de meditación. Y me ayudó bastante. Me siento súper bien ahora. Hubo uno de estos días que no podía dormir y no había meditado en todo el día. Entonces estaba dando vueltas en la cama y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a meditar. Porque tengo que aceptar que hay veces en que cuesta realmente sentarte a meditar. Por la energía, por las cosas que tenemos en la cabeza, porque tuviste un día pesado, porque estás cansada física, mentalmente, porque te peleaste con alguien o lo que sea que sucedió en tu día. Me refiero en términos como negativos o de frecuencias bajas, pues hay veces que cuesta. Y ese día a mí me estaba costando mucho, pero hice el esfuerzo y dije, ¿sabes qué? Me voy a sentar, me voy a meditar. Y eso me ayudó a sentirme más tranquila y poder dormir. Pero bueno, como te digo, hay muchos tipos de meditaciones y te quiero platicar los distintos que existen y cómo los puedes aplicar en tu vida. Y bueno, existen meditaciones guiadas, existen meditaciones en silencio, mindfulness, etc. Lo importante no es hacerlo perfecto, es mostrar que estás disponible, como te digo, hacerlo, sentarte, practicarlo. Unos minutos al día pueden transformar por completo tu vibración. Y es justo lo que a mí me sucedió esta semana. O sea, todos los días, hoy es viernes, entonces desde el lunes hice distintas prácticas de meditación que me ayudaron claramente a subir mi estado anímico, de vibración, energético y al sentirme mejor. Y bueno, el primer tipo de meditación que quiero compartirte o explicarte es el mindfulness y esto viene siendo la atención plena. Es estar completamente presente en el aquí y ahora, sin juzgar lo que aparece. Una de las prácticas como comunes para trabajar en mindfulness es observar tu respiración, los pensamientos, el cuerpo o los sonidos. Y el propósito de este tipo de meditación es para cultivar la presencia y aceptación. Es la base para despertar tu conciencia. Y bueno, como te digo, en resumidas cuentas, la meditación es conectar con el presente y hay distintas maneras de hacerlo. Y este mindfulness yo lo estuve trabajando los últimos meses. No sé, hace un año, 2 años, yo tenía como una rutina súper estructurada de meditación, el cual era hacer un ejercicio de respiración, hacer 15 minutos de yoga para conectar con el cuerpo y de ahí me iba a estar en silencio. Tenía mi rutina, es que son los términos que voy a entrar más a detalle. Pero luego estaba yo pasando por una situación
en mi día a día que me tenía en un estrés crónico. Entonces, el sentarme a meditar y hacer como esos pasos que yo tenía tan establecidos, que la verdad es que cuando lo hago de esa manera, que es como lo hice esta semana, me siento súper bien y genuinamente mi estado vibracional cambia. Pero bueno, entiendo también que hay momentos en los que las meditaciones pueden cambiar. Entonces, apliqué el estar presente. Y me acuerdo que lo estaba rebotando yo con mi psicólogo y le decía, es que me siento súper mal porque no me he podido sentar a meditar y no he hecho yoga y no he hecho todas estas tipos, esta rutina que yo tenía como súper estricta porque sabía y me daba cuenta que los días que lo hacía me sentía mucho mejor. Y me decía, Greta, no pasa nada si en este momento de tu vida no lo estás haciendo. Estás viviendo una situación con muchísimo estrés que igual y no te da la cabeza para llegar a ese punto meditativo de esa manera, pero estás meditando porque estás estando presente y la realidad es que sí, con la persona con la que convivía o el yo estar conmigo misma, estaba completamente presente sin estarme disasociando y divagando. Y pues esa es una de las maneras más sencillas de empezar a trabajar tu meditación. Otra manera que existe son las meditaciones guiadas, que yo creo que si vas empezando, la meditación guiada es como una base para poder empezar. Esta viene siendo una voz o un audio que te guía a través de un viaje emocional o mental. Y normalmente pues son visualizaciones, recorridos por el cuerpo y afirmaciones. Y el propósito de esto es reconectar con tu interior cuando cuesta concentrarse solo. Y como te digo, es súper útil si vas iniciando. La verdad es que como ya fue hace varios años que yo empecé esto de conectar con mi conciencia, la espiritualidad y el despertar, pues no me acuerdo en qué orden fueron como las distintas prácticas que empecé a hacer, pero en el tema de las afirmaciones me acuerdo que sí fue una de las primeras cosas que yo hice sin saber que esto era entrar en una meditación. Hay un video que les voy a dejar aquí en el link de este video, vaya la redundancia, pero en donde eran afirmaciones que decía, si repites estas afirmaciones por 21 días seguidos, tu vida va a cambiar por completo. Y yo estaba justo en ese momento de donde necesitaba un cambio completo en mi vida y dije, nada pierdo. Y le dediqué esos 10, 11 minutos que dura el video, está en YouTube, de decir estas afirmaciones que eran como, me acuerdo es, I love life and life loves me. I am grateful for everything that I have. Era en inglés, es en inglés. Y genuinamente mi vida empezó a cambiar. O sea, porque, como les decía, si tú repites algo todos los días, sea negativo o sea positivo, como somos manifestadores cuánticos y creamos nuestra realidad, eso es lo que va a suceder. Entonces, si tú estás repitiendo afirmaciones positivas de algo que quieres que te suceda o que va a suceder o simplemente para elevar tu energía, es hacer el trabajo. Entonces sí, esa es una manera muy, muy sencilla o una manera para empezar la meditación con meditaciones guiadas y te la recomiendo ampliamente si es lo que estás buscando empezar. También existe la meditación con mantras, que es la repetición de una palabra sagrada, sonido o frase. Puede ser un om o un shalom. Esta práctica es mental o en voz baja, enfocándote siempre en el sonido. Y el propósito es elevar tu vibración, aquietar tu mente y entrar en estados profundos de conciencia. Hay un libro, como les digo, todos los libros que leí con el tema espiritual, que he leído acerca del tema espiritualidad y la conciencia, hay uno que es de mis favoritos que no es la primera vez que te lo voy a mencionar y te lo voy a seguir mencionando. Ojalá y lo puedas leer. Se llama Sincrodestino de Deepak Chopra. Y pues básicamente habla de la sincronización del destino y de cómo todo es como un rompecabezas que se va formando, espiral ascendente o lo que tiene que suceder. Pero él termina con 7 meditaciones que están ligadas, si mal no recuerdo, con el budismo y es
la repetición la diferencia entre un mantra y un sutra es que los sutras son, creo, oraciones o tienen más de una palabra. Entonces, está bien padre porque esas meditaciones son como el, las 7 principales meditaciones que te hacen conectar como con la esencia y con el universo. Me acuerdo primero que la primera es de Aham Brahmasmi. Y yo después de leer el libro, pues claramente me puse a hacer la práctica de estas. Y esa de Aham Brahmasmi es reconocer que somos uno mismo con el todo. Y era igual, ponía videos en YouTube, me acostaba y lo escuchaba, a veces lo repetía y es entrar en esta frecuencia vibracional de lo que significa este mantra o este sutra. Otra manera distinta de meditar y conectar como en un nivel más profundo con cierta intención. Y bueno, otro tipo de meditación que es como creo que yo era la única meditación que pensaba que existía es la meditación en silencio. Y es estar en completa quietud, observando sin intervenir. O sea, que viene siendo sentarte en silencio, siendo testigo del flujo mental, corporal y emocional, sin juzgar. Y el propósito es la desidentificación con el ego y comprender la impermanencia y sobre todo soltar el control. Yo creo que la meditación en silencio es como una de las meditaciones de niveles más elevados y algo clave en este tipo de meditación y práctica es que muchas personas piensan o sienten que la meditación es poner tu mente completamente en silencio. Y la realidad es que no. No dudo que sí se puede llegar a ese estado de que tu mente esté completamente en silencio, pero es normal que haya pensamientos. El tema es no engancharte con el pensamiento de lo que venga y realmente nada más dejarlos pasar y ya si nos vamos en un tema como más profundo, pues sería incluso como hasta... No es analizar, es dejar pasar por completo. Y luego ya, después de eso, en ese estado meditativo puedes hacer como la manifestación cuántica. Justo ahorita estoy leyendo un libro de Deepak Chopra, el de Sobrenatural, y habla de las meditaciones. Es otro autor que ha cambiado vidas con sus talleres y que todos sus talleres involucran meditaciones con el tema del mundo cuántico y de las ondas cerebrales. Entonces, una de las cosas también que hice esta semana o herramientas es pues ponerme a leer y justo decidí, como me sentía un poco desconectada de mi rutina de meditación y de mis herramientas, pues dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a leer un libro que me vuelva a poner en el radar o la información necesaria para volver a tener como las ganas y la motivación. Y justo sí, está súper interesante ese libro. La verdad, primero tienes que leer el primer libro de Joe Dispenza, que es Deja de ser tú, que también es buenísimo, igual termina en meditaciones. Pero sí, haz de cuenta que lo que ahorita estoy en el libro es que él te lleva a un estado meditativo y ya que estás en el estado meditativo de completamente desprenderte de tu cuerpo y de todo lo que te rodea y simplemente estar en este grado de conciencia, que llegas a través de una meditación en silencio, ahí en ese estado empezar a manifestar y porque estás dentro del mundo cuántico. Pero bueno, es un tipo de meditación. El otro tipo de meditación que existe es con visualización y es imaginar paisajes, luz, energías o símbolos para transformar tus estados interiores. Y la práctica común es visualizar una luz sanadora, un templo interno, tu versión más elevada. Y el propósito de este tipo de meditación es activar la intención, sanar, conectar con planos sutiles y la imaginación creadora del alma. Y este tipo de meditación, por decir, la hacen mucho en las meditaciones guiadas, como
Cierra los ojos, imagina que hay una luz que viene desde la tierra, desde el centro de la tierra y llega a tus pies y se pone en tu pecho y te eleva y sobresale. Entonces como tu mente se va guiando, o sea, te van guiando a que tu mente llegue a visualizar este tipo de imágenes que normalmente son como para protección, esferas doradas, como te digo, es conectar con planos sutiles y activar cierta intención, y yo creo que este tipo de meditación tiene mucho que ver con la sanación. Y bueno, también existen las meditaciones cabalísticas o espiritual ya en un nivel profundo, y es el uso de letras hebreas, luz divina o conceptos como la luz, el árbol de la vida o el Sefirot, que viene siendo Dios. Es que justo ahorita también estoy como empezando a investigar del Kabbalah y es como una rama o una parte del judaísmo, y la práctica de este tipo de meditación es visualizar luz descendiendo del infinito, que es el Ein Sof, y invocar nombres divinos. Es como una conexión todavía más profunda, en un nivel muchísimo más profundo de tu ser y de tu esencia y tu conciencia con la divinidad específica, que es lo que trabaja el Kabbalah. Y el propósito es conectarse con la fuente, elevar tu alma, corregir el deseo, atraer luz. Entonces, si te das cuenta, existen diferentes tipos de meditaciones y cada uno tiene un propósito distinto. Entonces, a raíz de lo que tú estés buscando o con lo que quieras conectar o intencionar, yo sería lo que te sugeriría del tipo de práctica de meditación que practiques o hagas. Y el último tipo de meditación que te quiero compartir es la meditación con gratitud. Hay un capítulo en específico en el que hablo acerca de la gratitud y cómo el vivir en agradecimiento ha cambiado por completo mi vida. Y al final de cuentas, pues sí, es una práctica de meditación el agradecimiento, y es enfocarte intencionalmente en todo lo que agradeces. La manera en que se puede practicar es hacer una lista mental, o en mi caso yo la escribí y la repetía todos los días, y sentir cada agradecimiento realmente en el corazón. Hay una frase que les repetí en ese capítulo y se las vuelvo a repetir por acá, que es: el agradecimiento es el poder más grande de manifestación. Entonces, cuando tú vives en agradecimiento y estás realmente en esa vibración, manifiestas cosas. Y lo que les platicaba, y que te lo comparto aquí también porque lo estamos viendo, es: yo hice una lista cuando empezó el 2024 de las cosas por las que agradecía que ya tenía, y empecé a agradecer por lo que no tenía. Por decir, en ese momento yo no tenía oficina para mi despacho física, y dije, agradezco por la oficina que tengo de Loreto 42, donde puedo recibir a mis clientes, tener un equipo, etcétera. Le empecé a decir en enero, y para mayo, todos los días, en mi rutina de meditación y agradecimientos que hacía todos los días, para mayo ya tenía oficina. Entonces, sí, una forma de meditación claramente es el agradecimiento, y el propósito es abrir tu corazón, cambiar tu frecuencia energética y atraer más luz a tu vida. Y algo súper importante es que no existe una sola forma correcta de meditar. Como te digo, hay muchísimas formas en las que lo puedes hacer. Cada tipo tiene su momento, su energía y su profundidad. La clave es escuchar lo que necesitas hoy. Silencio, guía, gratitud, conexión. Y recordar siempre, meditar no es desconectarte del mundo, es reconectarte contigo. Y bueno, estas son los tipos de meditaciones, pero es solamente una herramienta espiritual para conectar con tu mundo interior, con la conciencia y tu espiritualidad. Otra manera que yo practico a través de rituales energéticos, que es crear presencia y significado. Un ritual no tiene que ser religioso.
Es simplemente un acto intencional que transforma lo cotidiano en lo sagrado. Y bueno, siento que la palabra ritual como que igual está muy ligado con la brujería o algo así, o con la religión. Pero al final de cuentas, a mí me ha ayudado muchísimo el ritualizar. Porque es ponerle una intención a algo que tú quieres manifestar o por lo cual estás agradecido o que quieres incluso soltar a través, o sea, darle ese tiempo, intención, conectada mucho con los elementos, por decir, encender una vela con la intención de algo, limpiar tu espacio con humo, que viene siendo incienso, palo santo, copal, saumerio, lo que a ti, con lo que tú conectes. Digo, en el tema del humo sí hay como, no son reglas, pero por decir, un saumerio de salvia es para limpiar, el palo santo sella energía, sí tienen cada uno su propósito, pero a lo que voy es, los rituales es simplemente darle más fuerza a una intención de algo que tú estés trabajando. Otra manera de tener un ritual es crear un pequeño altar con objetos que te conecten, una piedra, una flor, una foto, una frase. Yo aquí al lado tengo mi altar que está lleno de piedras, tengo una ganesha, tengo una plantita, pongo mi incienso, agua, etc. Entonces, al final de cuentas, el ritualizar es nada más ponerle energía e intención a algo que tú deseas o quieras soltar o lo que sea que tu alma necesite en el momento. Otra herramienta que te quiero compartir para tu conexión es el movimiento consciente o el meditar con tu cuerpo. No todo lo espiritual ocurre en la quietud. Tu cuerpo también guarda emociones, bloqueos, intuiciones. Y bueno, ¿qué es una meditación en movimiento? Es meditar mientras te mueves con conciencia. Yo creo que la meditación en movimiento más clara que existe es el yoga. Literalmente eso es la meditación en movimiento. El yoga lo que hace es que en cada movimiento conectas con la respiración. Por eso es súper importante cuando tomas una clase de yoga el inhalar, exhalar en el momento que es con el movimiento. Y eso es para reconectar con tu respiración, con tu movimiento y con tu cuerpo. El yoga ya lo llevo practicando varios años, pero me acuerdo cuando empecé, yo siempre he sido como una persona intensa, sobre todo para el tema del ejercicio. O sea, me gusta mucho como el ejercicio de alto impacto. Ahorita cargo pesas y hago ejercicios de calistenia y fuerza y así. Boxeé muchísimo tiempo, que creo que fue un momento muy grande de terapia de la Greta de hace algunos años. Y cuando empecé a hacer el yoga, que como que me llamó, sobre todo porque una amiga empezó a dar clases, me acuerdo que me costaba demasiado. Yo no entendía cómo y sufría. Pero era porque claramente no existía esa conciencia en mí o esa pausa del conectar con tu cuerpo y con la respiración. Pero esa es como la principal meditación en movimiento. También el baile libre para liberar lo que pesa. A mí me encanta bailar, la verdad. O sea, yo cuando salgo de fiesta es porque me gusta bailar. Y igual hace algunos años nada más salía a bailar y probablemente a emborracharme. Pero ahorita cuando salgo y voy a bailar, a zapatear, como lo quieras ver, intenciono mis bailes en liberación. O sea, muchas veces cuando estoy bailando estoy sacando energía acumulada que tengo y es una manera de soltar el cuerpo y conectar con lo que siento, y yo lo uso específicamente en el tema de liberar. Otra manera de meditación en movimiento son caminatas conscientes, en silencio, salirte a caminar, respirar, ver la naturaleza, ver los árboles. Puede ser con música, pero yo creo que cuando es consciente lo mejor sería como sin música para realmente conectar con lo que está sucediendo en el presente. Y el propósito de este tipo de meditaciones es integrar mente, cuerpo y alma. Y es reconectar con la sabiduría de tu cuerpo.
Em, somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Hubo un momento de mi vida en donde yo estaba súper metida en el alma, en la conciencia y en lo de adentro, que no entendía como por qué existía el cuerpo, ¿no? Y me acuerdo que lo fui a rebotar con mi psicólogo porque yo sentía que estaba al borde de la locura, porque no entendía cómo existía gente tan mala, que hacía cosas tan feas dentro de la humanidad. No voy a entrar en detalle a eso porque nada que ver con el tema, pero lo que voy es, me acuerdo que mi psicólogo me enraizó y me dijo, a ver, Greta, sí, somos mucho parte de la conciencia y a eso venimos al final de cuentas, de que a sanar y a transformar y karmas, etcétera, pero la experiencia es humana y lo que nos hace humanos es el cuerpo. Entonces, conectar con tu cuerpo, escucharlo, es súper importante. Y las meditaciones en movimiento son parte de eso. Y escuchar tu cuerpo es una forma de honrar tu espíritu. Una otra manera de conectar con otra herramienta de tu espiritualidad es la escritura como un espejo del alma. La escritura es una forma de meditación activa. Cuando tomas papel y pluma sin filtros, comienzas a escuchar lo que hay detrás del ruido o lo que está en tu cabeza. Y pues las prácticas, la principal viene siendo el journaling, que es escribir cómo te sientes sin juzgar. A mí el journaling me ha ayudado bastante. Me gustaría hacerlo más, o sea, no sé, igual y lo hago 1 o 2 veces a la semana. Estaría padrísimo hacerlo todos los días, pero bueno, son muchas cosas, como te digo. Hay muchas maneras de practicar la meditación, pero sobre todo cuando traigo como ruido mental abrumador o pensamientos que no logro aterrizar, el escribir libera. Porque yo me di cuenta que en el momento en que escribo, todo eso que está en mi cabeza sin orden, pues al momento de ponerlo en pluma o en papel, lo tienes que bajar, lo tienes que aterrizar. Entonces, al final de cuentas, estos journalings o diarios son solamente míos, no me juzgo y escribo lo que siento, y al momento de escribirlo, te liberas, de verdad. O sea, sale eso que igual y en tu cabeza no le puedes poner orden, ya en la pluma y en el papel sale, lo plasmas, quedó ahí puesto. Y a mí me sirve porque ese pensamiento abrumador que estaba en mi cabeza ya le puse un orden y se quedó en el papel. Entonces es una gran manera de sacar y conectar. Otra manera son cartas que puedes enviar o no enviar. Puede ser a alguien específico, a ti, al universo. La verdad, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y me ha gustado mucho escribir cartas. La mayoría yo las he mandado. Eh, pero es una manera increíble de conectar, sobre todo con la emoción que tú estás sintiendo hacia otra persona, hacia ti o hacia el universo. Este es una gran manera de intencionar tus emociones y lo que sientes y lo que te quieres expresar. Y otra manera es con hacer preguntas poderosas. Me acuerdo cuando empezaba yo a escribir el journaling y en este camino de conciencia, por ahí debe estar en mi primer diario, que me hice la pregunta de quién soy, a qué vine. Y realmente sentarme y responder eso es una manera increíble de conectar con tu mundo interior. Otras preguntas pueden ser, ¿qué necesito ver que estoy evitando en dado caso que tengas una situación abrumadora? ¿O qué me está enseñando esto? O también, ¿para qué me sucedió esto que estoy viviendo? A veces las respuestas que buscas, no a veces, siempre están dentro. Solo que no has hecho espacio para escucharlas o no te has hecho las preguntas necesarias para encontrarlas. Y la última herramienta que te quiero compartir para conectar con tu nivel de conciencia es la respiración y la presencia. Lo más simple, lo más profundo. Cuando respiras con conciencia, todo cambia
La respiración es un puente directo al presente. Conforme fui agregándole cosas a mi rutina de meditación, encontré un video de Wim Hof, que igual se los voy a dejar el link, que está en YouTube, de respiración consciente. Y son 11 minutos en donde estás inhalando, exhalando y dejas de respirar. Por un minuto y luego ahí se los dejo. No les voy a arruinar el proceso, que lo vivan por primera vez. Pero eso de respirar y ponerle atención a tu respiración es una manera increíble de conectar contigo, con tu mundo interior, con tu tranquilidad, con tu paz. Y darle esa importancia a la respiración se me hace algo sumamente importante como individuos, porque pues nosotros respiramos inconscientemente, es parte del cuerpo humano, pero realmente tomarte una pausa y hacer una respiración consciente te hace conectar contigo, te hace conectar con tu esencia y entender el estar presente y todo lo que trabajamos, el cuerpo y lo que somos. Entonces, sí, la respiración es una herramienta grandísima que tienes disponible, no necesitas nada más, pues sobre todo hay muchas veces en momentos cuando estás alterado, el ponerte a respirar consciente ayuda mucho a calmarte y a volver a tu centro. Hay una manera en que quisiera compartirte que lo puedes probar, que es, me lo han puesto mucho en clases de yoga, y es: inhalas lento, cuentas hasta 4 mientras que estás inhalando, entonces sostienes 4 segundos y sueltas en 4. Y lo vuelves a repetir y sientes cómo tu cuerpo se asienta y te vas calmando. Esa es una manera, hay muchas maneras, como te digo, te voy a compartir este videito que a mí me ayudó, pero si te sientes perdido o no sabes por dónde empezar, la respiración consciente también es una gran manera, una herramienta para conectar con tu mundo interior. Como te digo, hay muchas maneras de conectar contigo, con tu mundo interior. Y al final de cuentas, tu mundo interior es un reflejo de tu mundo exterior. Cuando yo entendí esto fue cuando le di la importancia a mi rutina de meditación, gratitud, agradecimiento, journaling, porque conforme más metida estaba en mi mundo interior y estar más en paz y centrada, el reflejo de mi vida en el exterior fue cambiando y mejorando abismalmente. Entonces, creo que cualquiera de estas herramientas es válida. Como te mencionaba, tiene muchísimo que ver cómo te sientas, lo que estés viviendo, lo que esté pasando en ese momento de tu vida, para ver igual qué herramienta es la que puedes tomar. Lo que sí te aseguro es que sea la que sea, si realmente lo practicas, vas a sentir ese cambio y eso es lo más importante. Vas a conectar contigo porque solamente nosotros mismos nos habitamos a nosotros, y podrá haber muchas maneras y guías de cómo meditar y pasos de cómo seguirlos, pero el único que lo vive es uno mismo. Entonces la manera en que tú te permitas realmente llegar a estos estados meditativos, conectar con las herramientas, estar en conciencia y querer irte hacia adentro en tu introspección y tu mundo, esa es la única manera que existe para ti y es la correcta. Tu alma no necesita grandes fórmulas, solo necesita que la escuches. Meditar, escribir, moverte con intención, respirar, crear pequeños rituales son recordatorios, puentes, momentos sagrados que te devuelven a casa, a ti. No importa por dónde empieces, solo empieza. Y recuerda, la espiritualidad
no es algo que buscas afuera, es algo que despiertas adentro. Yo soy Greta Georgina, gracias por acompañarme en Mágica Expansión, nos vemos pronto.